Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Quería que en el día de hoy compartamos una serie de versículos en los cuales vamos a ver de qué manera nuestra fe puede estar basada en un Dios tan grande, tan poderoso, y cómo hacer para poder ir creciendo en esas verdades que la Biblia habla con respecto a Dios. Es muy importante que en el día de hoy ustedes puedan tomar nota. Este es un mensaje que tiene muchos versículos y lo preparé a propósito, así tal cual, con muchos versículos, para que ustedes puedan ir y anotarlos. No importa si hace mucho que venís a la iglesia o hace poco que venís a la iglesia o que te conectás por Zoom en estas realidades que nos tocan vivir, sino que estos versículos que nosotros vamos a tocar y vamos a ver en el día de hoy, para algunos son súper conocidos, pero son versículos que llevan que llevan verdades profundas, no una, varias, que llevan verdades en sí mismos que nos van a hacer bien al corazón y al alma y al espíritu, ¿no? Para que podamos crecer en este Dios tan grande. Entonces, si tuviera que poner un título para el día de hoy, el mensaje se llama Arraigados en Cristo. ¿Sí? Y te doy un tiempito, si no tenés, ¿sí? Si no tenés para anotar, anda a buscar ya, tenés que ir a anotar ya, ¿sí? Tenés que ir a buscar un lápiz y una virome y un papel, ¿sí? Mientras tanto, voy a ir haciendo una pequeña introducción, ¿sí? Pero anda a buscar estas cosas, ¿sí? Si nosotros nos damos en la Biblia, si nosotros nos damos cuenta, en la Biblia Dios se manifiesta de distintas maneras y a distintas personas, ¿sí? Si nosotros tuviéramos que preguntarle a ciertos personajes bíblicos en qué confiaron, en qué aspecto de este Dios tan grande confiaron para poder llevar adelante las tareas que realizaron, podríamos ir tranquilamente y hacer esta encuesta, ¿sí? Y ellos nos responderían, que esa es la idea de preguntarles, ¿no? O nos darían una descripción cada una de las historias en las que están en la Biblia, ¿sí? De solo leerlas nos damos cuenta qué fue lo que los movió o qué verdad de Dios tranquilizó el corazón en el medio de la angustia. Nuestra fe tiene que estar firme en las verdades que la Biblia dice con respecto a Dios. Eso es fundamental. Es fundamental. No es solamente tener fe en la fe, ¿no? No me gusta mucho que digamos, les voy a ser sincero, esos mensajes que aparecen en los estados de WhatsApp, esos mensajes que dicen todo va a ser bien al fin del arco iris. No, o sea, son todos mensajitos de ánimo que no están mal, no están mal, pero no son del todo ciertos porque me gusta particularmente que aparezcan versículos bíblicos. Esa es la verdad. Entonces, bueno, ojalá que ya hayas ido a buscar papel y una lapicera, ¿sí? Y ahora comenzamos entonces el mensaje, ¿no? Ahora entramos directamente. Entonces, como compartíamos, por ejemplo, Abraham, Dios se presenta a Abraham allá en Génesis y le promete una tierra, le promete un heredero, le promete una bendición que alcanzaría a todas las naciones. Y entonces Abraham confió en las promesas de Dios. ¿Sí? No vamos a ir a buscar los versículos ahora con respecto a estos cuatro personajes, tres o cuatro personajes que vienen a continuación. Pero sí, busquen la historia si quieren en casa, búsquenla para que ustedes se den cuenta de qué manera pudieron actuar estos personajes en cuanto a lo que les hizo confiar en Dios. ¿Sí? ¿Qué aspecto de Dios hizo que confiaran ellos para llevar adelante la tarea que tenían que realizar? O encontrar paz en el medio de la angustia. Y a Abraham le llevó toda una vida, pero Abraham encontró paz y confió en las promesas de Dios. Qué lindo, ¿no? Porque por eso yo digo que el mensaje de hoy va a tener muchos versículos. Porque ahí en esos versículos es donde se afianza nuestro corazón para poder confiar en este Dios tan grande. En eso no es una frase de dale que va a ir todo bien.
no es una frase de esa, no es la fe en la fe, ¿no? Tengo fe que todo va a ir bien. ¿Qué me lo garantiza? Nada, pero tengo fe. Algo positivo tengo que tener. Bien, no, estos son mensajes que van a hacer que nuestro corazón se llene de gozo, se llene de gozo. Hay un libro en el que me inspiré para hacer este primer mensaje, porque quiero hacer varios, pero en este mensaje que se llama Motivo de Gozo y Alegría de Josh McDowell. Si lo pueden leer o si lo tienen, la verdad que es un libro que está buenísimo. Ojalá que les pueda ser de bendición si lo llegan a encontrar. Lo pueden bajar de internet, o sea, ahora no es necesario comprarlo, ¿no? Por el tema de la pandemia. Si lo pueden bajar, si lo pueden comprar digital, ¿sí? Pueden tranquilamente leer el libro y la verdad que es un libro que está muy lindo. Motivo de Gozo y Alegría de Josh McDowell. Y entonces, volvemos al personaje, volvemos a Abraham. Abraham confió en las promesas de Dios. Vamos a ver. Siguiente personaje, Daniel. Todos sabemos, Daniel, lo que tuvo que pasar desde chico, fue llevado cautivo por el ejército a Babilonia, formó parte de la corte de los personajes administrativos de la corte de los reyes de los reyes de Babilonia, porque sucedieron varios reyes estando él en funciones públicas, ¿sí? Daniel en funciones públicas. Entonces, Daniel no sabía por qué le estaba pasando lo que estaba pasando, pero Daniel confiaba en la sabiduría de Dios. Qué hermoso. Daniel sabía que le iba a poder, que Dios tenía poder para revelarle qué era lo que el rey necesitaba saber. Qué hermoso. El rey Nabucodonosor. Y perdónenme que yo diga qué hermoso, que me repita mucho con esto, pero son verdades que particularmente a mí me hacen bien. Y estoy seguro que vos que vas a estar escuchando también te van a gustar y te van a hacer bien. Porque no hay nada más lindo que encontrar a este Dios de la Biblia. Y encontrarlo a través de los versículos, y encontrarlo a través de las distintas maneras en que Él obró y de las distintas maneras en que Él se manifestó a las personas. Abraham confiaba en las promesas. Daniel confió en la sabiduría. El siguiente, Gedeón confió en el poder de Dios. Gedeón le hizo una petición muy especial a Dios, estando ahí en el Antiguo Testamento. Y Dios contestó esa oración, esa petición. Gedeón, por decirlo de alguna manera, puso a prueba a Dios. Y Dios le contestó, porque Dios no es deudor de nadie. Y entonces Gedeón, cuando vio que Dios le contestó, una prueba sencilla para Dios, para nosotros no. ¿Se acuerdan la del vellón, ¿no? El manojo de lana, ¿no? Que Gedeón le pide, bueno, ok, que se moje todo, que el rocío caiga sobre todo el campo la parte de lana, el vellón, que se llama, ¿no? El vellón de lana no se moje. Y Dios hizo así. Y después dice que el día siguiente le dice, bueno, ok, a ver, si vos sos Dios, realmente que se moje el vellón y que no se moje y que no se moje todo el pasto, que el rocío caiga sobre el vellón. Y al día siguiente Dios le contesta. Entonces Gedeón, Dios lo manda a liberar al pueblo de Israel. Entonces Gedeón dice, si Dios me cumple alguna tarea, si Dios me cumple esta petición sencilla, ¿no? Sencilla entre comillas, mojar un vellón, ¿cuánto más Dios no va a librar a Israel por mi mano? Muy lindo estas verdades. Gedeón confiaba en el poder de Dios. Job confiaba en la soberanía de Dios. Job estaba pasando por un momento de angustia, todos lo sabemos. Pero Job en ningún momento renegó de lo que le estaba pasando. Él sabía que Dios tenía un propósito con todo eso. Él lo sabía. Y después termina diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué lindo que es poder pensar que en el medio de la adversidad podemos encontrar a Dios y que nuestra fe se va a fortalecer. Porque ese es el propósito. Ese es el propósito.
Pero fíjense que Dios se manifestó a cada una de las personas de distintas maneras. Dios se manifestó a cada una de las personas de distintas maneras. Job confiaba en la soberanía. Gedeón confiaba en el poder. Daniel confiaba en la sabiduría. Abraham confiaba en las promesas. Y la pregunta es, ¿qué confiamos? ¿En qué confiamos? ¿En qué aspecto de Dios confiamos nosotros? Hoy no voy a hacer teología, no quiero hacer teología, pero sí conocer ciertos aspectos de Dios que nos van a hacer entender un poquito mejor cómo es este Dios y en qué está basada nuestra fe y nuestra confianza, ¿no? Fe y confianza son sinónimos. ¿En qué está basada? ¿En qué está esta cuestión de creerle a Dios? ¿En qué está basado? Primero, se puede confiar en el carácter de Dios, ¿sí? Se puede confiar en el carácter de Dios. Esto es súper importante. El primer aspecto es que Dios nunca cambia. Una de las características de su carácter, valga la redundancia, es que Él nunca cambia. ¿Sí? Él es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Él nunca cambia. ¿Sí? Y te digo 3 versículos. Déjame que te comparta 3 versículos. Dice, Hebreos 13:8, hablando del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios, todos lo sabemos. ¿Sí? Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El versículo que teníamos puesto ahí en el púlpito, donde estaba el púlpito, ¿sí? Que extrañamos volver al contacto de la iglesia, extrañamos el contacto en el local entre los hermanos, ¿no? Extrañamos eso. Pero ese es el versículo que estaba ahí en ese lugar. Y fíjate lo que está diciendo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Amén, decimos nosotros. Dios nunca cambia. Dios fue el mismo en el pasado, es el mismo ahora y va a ser el mismo en el futuro. Mira, hay un versículo. Entonces, Hebreos 13:8, ¿sí? Primer versículo, para que vayas anotando. Primer versículo. Segundo versículo, que nos habla de este carácter de que Dios no cambia, Dios es inmutable. Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, ¿sí? Ahí en Éxodo son pasajes para ir a leer, no lo vamos a hacer ahora. Yo lo que voy a hacer es reponer un poco de contexto a cada uno, ¿sí? Pero no lo vamos a leer todo. Les dejo el versículo y a partir del versículo ustedes pueden leer la cita, digamos, con el capítulo y el versículo, y a partir de ahí ustedes pueden ir a la Biblia a buscar el acontecimiento, que fue lo que pasó en ese capítulo, ¿sí? Entonces Moisés se acerca a una zarza, que es una especie de planta con muchas espinas, ¿sí? Esa zarza estaba ardiendo, es decir, se estaba prendiendo fuego, pero no se consumía. ¿Y qué pasa? Esa planta crece en el desierto y obviamente es prácticamente seca, ¿no? Vive con muy poca agua. Entonces, esa planta se estaba prendiendo fuego, se tenía que consumir, se tenía que quemar toda, absolutamente toda, a cenizas en pocos minutos. Pero Moisés vio algo particular. La planta esta, la zarza con espinas, no se consumía. No se consumía. Entonces dijo, hay algo raro acá. Y Moisés se acercó. ¿Sí? Y entonces Dios le dice, mirá, Moisés, sacate el calzado, ¿sí? Porque el lugar que estás pisando es santo. ¿No? Entonces ahí Moisés se dio cuenta de que Dios estaba en ese lugar. Entonces se tuvo que sacar el calzado, ¿sí? Bueno, que tiene que ver con toda una simbología, ¿no? Descalzarse, quitarse las viejas cosas, bueno, en fin, que no es el momento hoy de hablar de eso. Y entonces en un momento Dios le dice, Moisés, tenés que ir a decirle a tu pueblo, tenés que ir a decirle al pueblo que tienen que salir de Egipto. Y dice, ¿y cómo se van a...? ¿En nombre de quién voy a ir yo? Dice Moisés. Y Dios le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿No? Le vas a decir al pueblo que vas en nombre de yo soy el que soy. ¿No? Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Yo soy, me envió a ustedes. ¿Qué significa? Esto lo charlamos ya varias veces. Pero fíjate que el Señor, la particularidad que tiene este verbo en presente, dice, yo soy. Soy es un verbo en presente.
¿sí? Del verbo ser. Soy. Yo soy, dice. Y fíjate que el Señor, ¿hace cuánto que lo dijo? Hace 4.500 años se lo dijo a Moisés, ¿sí? Y nosotros hoy podemos estar diciendo, a través de la palabra de Dios, yo soy. Es decir, que Dios sigue siendo igual. Entonces nosotros dentro de 40 años vamos a seguir leyendo este pasaje y vamos a volver a repetir, yo soy. Y eso nos da la pauta de que Dios no cambia, yo soy. Es una característica del idioma castellano, ¿sí? Como profe de lengua se los comparto, este presente que implica eternidad. Y cuando lo busqué, cuando lo investigué, la Real Academia pone como ejemplo este texto. Es un presente eterno. Un presente que también, por ejemplo, el sol sale por el este y se esconde por el oeste. ¿Sí? Son verdades que van a ser siempre verdades, mientras esta tierra exista. El sol sale por el este y se esconde por el oeste. ¿Sí? Presentes que hablan de eternidad. Tal cual, ¿eh? Entonces, fíjate, dice la Biblia que Dios es inmutable. ¿Por qué busco varios versículos? Para que te des cuenta que no es que lo dice un solo versículo en algún lado por ahí desperdigado, sino que son verdades, versículos que llevan verdades, ¿sí? Y los podemos encontrar en cualquier lado de la Biblia. El último versículo dice, Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Igual van a estar todos los versículos acá abajo, pero anotando, ¿no? Porque yo, Jehová, no cambio. ¿Querés más evidencia de que Dios es inmutable? Él mismo dice que Él no cambia. ¡Qué hermoso! Tenemos esta verdad de que el Señor no cambia. El Señor no cambia. En ningún momento. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, el carácter de Dios siempre se va a mantener inmutable, no va a cambiar. ¿Qué implicaciones tiene eso? Ahora lo vamos a ver. Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Él es inmutable, ¿sí? Él no tiene cambio. Dios nunca se equivoca, ¿sí? Segunda Timoteo 2:13, la segunda parte del versículo, que después vamos a leer la primera, dice, Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, no puede negar lo que Él dice que es. Él dice que es inmutable. No puede hacer otra cosa para cambiar. ¿Se entiende? Dice, Dios nunca puede hacer algo incorrecto. Podemos confiar en Dios porque siempre actúa en coherencia con su naturaleza. Él no puede actuar en contra de su naturaleza. Ok. Él nunca se equivoca. No se equivoca porque no puede ir en contra de sí mismo. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Vamos a ver. Dios es amor. Juan 4:8. ¿Sí? Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Hay mucho para decir. Me quedo en esto, ¿sí? Para seguir avanzando. Podemos decir mucho, pero quiero que pensemos en esto. Él es inmutable, Él no se puede equivocar porque no va en contra de su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Dios es amor. Es amor. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es amor. Dios es un amor puro. Es un amor que no corrompe, que no es corrompido. 1 Corintios 13. Es un amor que se da por cada uno de nosotros, que no pide nada a cambio, que solamente pide que creamos en Él. Dios es amor, Dios es luz. Salmo 7:11, ¿no? Esta es nueva traducción viviente, la versión que a mí me gusta. Dios es un juez honrado, un juez justo, dice otras versiones. Todos los días se enoja con los malvados.
Dios es un Dios justo, Dios es amor, Dios es luz. Son todos caracteres positivos, todos aspectos, todos rasgos positivos que nunca van a cambiar. Si Dios dice que aborrece algo malo, que odia, que no le gustan las cosas malas al principio de la creación del mundo, lo va a decir al final de la creación del mundo. ¿Por qué? Porque Él no cambia, Él no se equivoca. Es más, Él anuncia en su palabra, va a haber días que a lo bueno van a llamar malo y a lo malo bueno. No voy a hacer un comentario con respecto a eso porque no tiene que ver con el mensaje del día de hoy. Pero fíjense, el Señor no se equivoca. Miren el carácter de Dios. Qué belleza poder encontrar en el carácter de Dios elementos que nos hacen crecer, arraigados, que nuestra fe pueda estar firme en este Dios tan grande. Dice que un hermano se encuentra con una persona que cree en Alá, ¿no? No en Dios, creía en Alá. Tenía una religión que creía en Alá. Entonces decía, se encuentra este hermano y entonces el otro muchacho, un muchacho joven que creía en Alá, dice, Alá no es como el Dios de ustedes, Alá puede hacer lo que quiere cuando quiere. Entonces este hermano se quedó pensando y le dice, ¿y qué? ¿Alá te puede castigar por hacer algo bien si Alá piensa que está mal? Claro, dice, porque si él piensa que está mal, si él cree que está mal. Aunque esté bien, le pregunta el hermano. Sí, sí, aunque esté bien. Es según cómo le parece, decía este muchacho. Entonces este hermano dice, mirá, yo creo en este Dios, cuya relación es una relación de amor. Y sé que en su palabra me dice que Él nunca va a cambiar. Entonces, si esta relación de amor nunca cambia, yo sé que cuando hago algo bien, a Él le agrada, porque a Él le agrada que haga cosas bien, las cosas bien. Ya sea al principio del mundo o al final de nuestros días. Entonces este muchacho se quedó pensando en esta diferencia entre Alá y el Dios de la Biblia. Si el Dios de la Biblia dice que algo es malo, los dice desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él no cambia. Lo siguiente, Dios es fiel. ¿Tenemos alguna duda de la fidelidad de Dios? Dios no le debe nada a nadie. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Tal vez hoy estás escuchando, llegaste a este minuto 23 del mensaje y estás luchando en tu corazón porque hace mucho que no estás cerca de Dios, que no estás cerca de hermanos, que no estás cerca de la iglesia. Quiero que sepas que Dios permaneció fiel a pesar de tu infidelidad, a pesar de haberte alejado, a pesar de estar en pecado, a pesar de todo, Dios permaneció fiel. Permaneció fiel a vos, porque una vez creíste en Él como tu Salvador, creíste en Cristo como tu Salvador. Y qué idea más linda, porque el Señor, aunque estemos nosotros lejos, nos está esperando con los brazos abiertos. ¿Qué estamos esperando para volver a Dios? Habíamos dicho que había muchos versículos, ¿no? Porque estos versículos, la idea es que nos despierten a poder anotarlos y a encontrarnos con este Dios tan grande. Porque es lo que la Biblia dice de Dios, no el concepto que nosotros tengamos. No es el concepto que hayamos traído de nuestros padres. No es el concepto que hayamos aprendido por ahí. Es el concepto de lo que la Biblia describe cómo es Dios. Entonces no hay nada más lindo que compartir estos versículos para que nosotros nos hagamos una idea de cómo es Dios y que nuestra fe pueda estar arraigada, pueda estar bien basada en Él. Seguimos. Entonces podemos confiar en este carácter de Dios. Podemos confiar en este carácter de Dios. ¿Sí? Pero no solo eso. Podemos confiar que Dios se va a desempeñar infaliblemente, es decir, que Él no va a fallar.
que Él no va a fallar. Confiamos en el carácter de Dios, que es inmutable, y ya vimos, ¿no? En qué carácter, ¿cuáles son las características de Dios que no cambian? Todas, pero nosotros vimos algunas, que es que Dios es amor, que Él es un juez justo, que Él es, que Él es un Dios santo. Ya me olvidé, esperen. Que Dios es un juez justo, ¿sí? Pero no solamente eso, podemos confiar que Dios va a actuar infaliblemente, ¿sí? Fíjense, Dios es un Dios perfecto, ¿sí? Dios es un Dios perfecto. Se lo dice el Señor a la gente de su época. Pero en Mateo 5:48, 5:48. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Hermosas palabras. Y esto de perfección tiene que ver con ser maduro, con ser completo, con ser lleno. Como Dios es lleno de toda bondad, como Dios es lleno de toda santidad, así debemos ser nosotros. No tiene que ver con una perfección, que siempre lo digo, porque hay muchos que nos cargamos con el tema de ser perfectos en todo, pero es una perfección que es de mentira, es una perfección llevada por la carne, es la perfección de no quiero que el otro descubra mis errores, entonces por eso miento o me comporto de alguna manera como para que los demás me acepten. No tiene que ver con esa, qué perfecto que es Diego, qué perfecto que es su familia. No tiene que ver con eso. Que eso es para otro mensaje, porque son las mentiras que lleva la carne, ¿no? Querer ocultar nuestras debilidades. Está bien, no es que lo vamos a ir manifestando a toda la gente qué pasa, pero digo, poder ser perfectos en cuanto a lo espiritual, completos, no ser bebitos, ¿sí? Ser hombres y mujeres de Dios, maduros. Qué hermoso, ¿no? Las intenciones de mantener una promesa deben respaldarse con la acción. La capacidad de cumplir a la perfección el 100% de las veces bajo cualquier circunstancia que podamos imaginar, requeriría una capacidad infinita como la de Dios mismo. Dios es perfecto y a través de esa perfección tiene la capacidad de cumplir sus promesas. Otra verdad maravillosa con respecto a este Dios tan grande, Dios es todopoderoso. Miren lo que dice Isaías 55:11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Es la Nueva Traducción Viviente. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. ¿Sí? Logrará todo lo que yo quiero. Qué hermosa palabra. El Señor es todopoderoso. Tenemos infinidad de versículos que nos hablan de que Dios puede hacer cualquier cosa. Cuando se encuentra en Génesis allá, no dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Para Dios no hay tarea difícil. ¿Qué necesitamos? Para Dios, lo que necesitamos es fácil. No siempre nos conviene. Pero bueno, eso es otro tema para hablar en otro mensaje, ¿no? Pero podemos confiar en este Dios todopoderoso. Él todo lo puede. Y entonces vamos construyendo, ¿sí? En el modo infalible de actuar y en el carácter de Dios, vamos construyendo nuestra fe. Él es todopoderoso, Él es perfecto. Esa es la manera en la que Él acciona, ¿sí? Porque Él es poderoso y perfecto, es infalible. Es decir, no va a fallar en la manera de actuar. No va a fallar en las distintas cuestiones que a veces nosotros estamos esperando una respuesta. Dios no falla. Hay una pandemia el día de hoy. Ustedes se piensan que, discúlpenme, ¿no? La imagen. Dios estaba barriendo y con la escoba tiró un frasquito y se desarrolló toda esta enfermedad en todo el mundo. No, obviamente no. Dios tiene un propósito, inclusive para la enfermedad. Y en medio de esta dificultad que la estamos pasando todos,
vemos como la mano de Dios está obrando, inclusive en esta pandemia. Inclusive en esta pandemia. Dios está obrando, Dios está bendiciendo. Dios nos está sosteniendo en la dificultad, porque no todo es un lecho de rosas. Y déjeme que le diga, no es que los cristianos somos ingenuos. Sabemos las distintas cuestiones que están pasando y ninguno es... a todos nos pasan cosas malas. A mí me causaba gracia cuando la gente venía a la iglesia y nos miraba a nosotros, bueno, cuando éramos chicos, ¿no? Todavía 40 años, nos miraban a nosotros y nos decía, pero ustedes de chicos están en la iglesia, como diciendo, pero ustedes no les va a pasar nunca nada porque vienen desde los 9 años. No nos pasaron cosas, pero confiamos en Dios, que Dios tiene todo un propósito. Y eso es lo lindo. Para ir finalizando, ¿sí? Estamos completos en Cristo. ¿Sí? Estamos completos en Cristo. Fíjate lo que dice Efesios 1:3. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Y dice que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales. Entonces, estamos completos en Cristo. Si creímos en Cristo como nuestro Salvador, sabemos que la perfección del Señor pasó a nosotros, pero no porque somos perfectos, sino porque hemos creído en el Señor. Esa santidad la aceptamos y somos santos ahora porque el Señor murió por nosotros. Y es decir, ahora Dios ve a Cristo en nosotros, no ve a Diego, no ve a Daniel, no ve a Juan Marco, no ve a Cristian, ve a Cristo en cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros dejamos toda una vida para que la gente nos reconozca. Pero Dios ve a Cristo en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros nos parezcamos cada día más a Él. Para que dejemos de lado aquellas presiones internas, externas, angustias, tristezas que dañan nuestra vida interior, las podamos dejar en virtud de que el Señor está creciendo en nosotros. Ok, Cristo está dentro mío. Quiero ser cada día más como Él. Quiero ser cada día más como Él. Quiero crecer cada día más como Él. Y me doy cuenta que estoy creciendo cuando las cosas malas que hacía antes ahora me duelen. No las hago con placer. Y ahí me doy cuenta que estoy creciendo. Me doy cuenta que tengo otro deseo. Me doy cuenta que tengo otras actitudes. ¿Por qué? Porque si no está creciendo. Estamos completos en Cristo. Y dice que tenemos bendiciones espirituales. Tenemos que apropiarnos de estas bendiciones espirituales. Miren lo que dice Pablo. Colosenses, ahí en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículos, todo el capítulo 2, lean. Colosenses capítulo 2. Les dije que va a haber muchos versículos hoy, ¿sí? Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes, le dice Pablo, y por la iglesia en la Odisea, y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente, dice Pablo. Quiero que ellos cobren ánimo, y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Hermoso pasaje. Y les leo, esos son versículos 2 y 3, bueno, desde el 1, y versículos 6 y 7, y me quedo acá. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Estuve todo el tiempo diciendo la palabra arraíguense, ¿no? Como dice el versículo. ¿Qué significa? Echen raíces, eso es lo que significa. Arraíguense. Minuto 34, espero que no hayas llegado hasta este punto y te quedaste con la duda de qué era arraigado, ¿sí? Arraigado es que echaste raíces.
Y entonces fíjate qué hermoso. Dice, arraíguense profundamente en Él, les dice Pablo, ¿sí? Es Nueva Traducción Viviente. Y edifiquen toda la vida en Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¡Pah! ¡Qué hermoso pasaje! ¡Qué hermoso pasaje! Perdónenme que vuelva a repetir, me repito siempre. Pero fíjate que dice, cuando vos crezcas en el Señor, dice que vas a abundar en la fe y que van a rebosar de gratitud. ¿Qué es rebosar? Es cuando rebalsa. Es cuando el líquido rebalsa el vaso y vas a rebosar de gratitud. Una vida agradecida a Dios, que se manifiesta en adoración, que se manifiesta en alabanza, que se manifiesta de distintas maneras, pero tu vida es agradecida a Dios. Vamos terminando. La clave es la fe, porque sin fe nadie puede ver a Dios. Y no se trata de tener mucha fe. Hoy quiero sacarte la mochila de la presión de que tenés que ser perfecto, de que tenés que ser vos. No, quiero sacarte esa mochila porque no importa la cantidad de fe que tengas, sino en quién depositas tu fe. Ya sea para la primera vez si escuchás este mensaje o si hace mucho que venimos transitando los caminos del Señor. No se trata de tener mucha fe, se trata de en quién ponemos la fe. Por eso yo les decía al principio del mensaje, ¿no? Esos mensajitos de buena onda, de buen ánimo, que no están mal, no digo que está mal. No me gustan, porque prefiero poner un versículo que me lleva a confiar en Dios, no a confiar en la fe por la fe misma. Confiar en Dios. Para terminar, por la fe sabemos varias cosas entonces. Por la fe sabemos que somos amados, que somos aceptados, que somos perdonados, que somos valiosos, que estamos seguros y que tenemos un propósito. Y estas son verdades para tocar en otro pasaje, en otro momento, ¿sí? Pero sería buenísimo que en el día de hoy, a través de todos los versículos que leímos, a través de todas las cosas que estuvimos charlando, nuestra fe pueda crecer, o nuestra fe, o por lo menos empecemos, damos el primer paso, copiamos los versículos, los hacemos nuestros, los guardamos en el corazón. ¿Para qué? Para poder crecer todos en este camino. Y que nuestra fe sea arraigada. Y como decía Pablo, que podamos arraigarnos en Cristo y que nuestra casa, nuestra vida pueda estar formada y construida sobre esta base que es Él, para que nuestros corazones sean inundados de alegría y puedan rebosar de gratitud. Que el Señor nos bendiga.